Continuando con nuestro programa, damos la bienvenida a nuestro segundo conferencista. Él es don Óscar Pérez, doctor en Neurociencias, Desarrollo y Educación. Óscar es el secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, quien nos expondrá el tema Neurociencia e Inteligencia Artificial, aportes para la educación. Muy bienvenido, Óscar. Agradecemos tu disponibilidad para acompañarnos en este congreso desde Bogotá. Buenos días, un saludo cordial desde la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Somos la red más grande de educación católica de América. Saludo desde Bogotá, Colombia. Bienvenido. Gracias. Ya inicio entonces. Gracias a Chile, a la Conferencia Episcopal por la invitación. Trabajamos en equipo con el Departamento de Educación y Cultura, Monseñor Héctor y todo el equipo de trabajo, Roberto, Constanza, y todos pues estamos trabajando por que la educación católica sea una educación de calidad. Aquí lo esencial es que la educación católica cuide la identidad y potencie la calidad. A veces en América nos hemos dedicado mucho a la identidad, pero a veces como que la calidad la hemos dejado a un lado, y la calidad tiene que ver con el diálogo con las pedagogías contemporáneas. La calidad tiene que ver con el trabajo, con el mundo en el que nos encontramos. Por eso, la inteligencia artificial se ha convertido en un sinónimo de nuevas promesas. Nos ofrece muchas cosas. Entonces, ahorita en esta cuarentena vimos el documental de Dilema Social, donde nos hablaban que Facebook y las redes sociales utilizan la inteligencia artificial para conocer al ser humano. Entonces, uno la ve en casos tan sencillos cuando se conecta a Facebook y uno ha buscado en Google Adidas, y entonces en Facebook de una vez le aparecen todos los zapatos de Adidas, o tú has buscado una herramienta de conocimiento y le aparecen universidades, etcétera. Y entonces Dilema Social nos muestra cómo las redes sociales muestran y cómo utilizan esa inteligencia artificial, pero también, por ejemplo, en esta documental Dilema Social también nos muestra los riesgos que conlleva la masificación de las tecnologías digitales, lo que tenemos que tener en cuenta en educación. Tenemos la esperanza de que la inteligencia artificial de una u otra manera pueda transformar educativamente lo que tanto hemos esperado, ¿no? Que la inteligencia artificial nos permita mejorar la educación y nos permita generar grandes transformaciones que necesitamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Obviamente soy educador, y uno como educador siempre empieza por compartir pasos por pasos. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? En un reporte de la UNESCO, el término inteligencia artificial se utiliza para referirse a una amplia gama de tecnologías digitales de última generación. Y aquí dirán que me la paso viendo Netflix. Los invito a ver la serie que están dando en Netflix, Mejores que Nosotros. Una sociedad completamente digitalizada, una sociedad donde los robots hacen parte de la vida cotidiana, donde el ser humano utiliza algoritmos para parecerse, para que la máquina se parezca de la mejor manera posible al ser humano. Y entonces el término inteligencia artificial no es algo nuevo. El término inteligencia artificial es algo que se ha venido utilizando en la medida que hemos utilizado las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, cómo utilizamos toda la amplia gama de las últimas tecnologías para hacer algo en educación. Quizás en educación los tiempos son lentos, quizás en educación los cambios son lentos. Nosotros hemos logrado, la pandemia ha logrado que en pocos meses hiciéramos lo que quizás la escuela católica se hubiera demorado 10 años, digitalizar la escuela. Por eso quiero compartir mi presentación en torno a cuáles son esos beneficios y aportes que tanto la neurociencia, ya Monseñor Héctor hablaba de estos aportes de la neurociencia, como ahora la inteligencia artificial, entendiéndola, como les decía anteriormente, toda esa amplia gama de tecnologías de última generación que incide de una u otra manera en el campo educativo. Por eso entonces neurociencia e inteligencia artificial. ¿Cuáles son los aportes que nos va a dar para la educación desde la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC? Lo primero que hay que entender
es que la neurociencia y la inteligencia artificial se centran en comprender el cerebro. Durante mucho tiempo la educación no se había dedicado a estudiar el cerebro, es decir, nosotros íbamos, dábamos conocimiento, pero no entendíamos que el niño cuando llega al aula no entendía casos concretos que voy a contar. Hay niños que son lechuzas, que se acuestan tarde, pero se levantan tarde, entonces llegan dormidos a la escuela. Entonces nosotros iniciamos en nuestros colegios a las 7 de la mañana, ya tienen que estar nuestros niños, hay clases virtuales desde las 6 de la mañana, y entonces no sabemos que hay niños que son lechuzas, que se acuestan tarde y se levantan tarde, o niños que se acuestan temprano y se levantan temprano. Cosas que la neurociencia nos permitió entender que el cerebro se va levantando de acuerdo al proceso que lleva cada niño, pero también nos permitió entender que las emociones son importantes en el conocimiento y que el factor sorpresa es supremamente importante, pero también la neurociencia nos permitió entender que en el cerebro no funciona solo un hemisferio, sino que funcionan de la mano, ambos están trabajando, ¿sí? Por consiguiente, el conocer el cerebro nos va a permitir predecir los comportamientos, pero también predecir los procesos de enseñanza-aprendizaje que vayamos a generar en el aula. Es decir, mientras mejor conozcamos el cerebro, mejores modelos y algoritmos de inteligencia artificial vamos a poder elaborar. Es decir, mejores procesos vamos a utilizar por medio de la tecnología. Una dificultad que estamos teniendo ahora en este proceso de pandemia o de educación virtual es que hemos desplazado la educación presencial a la educación virtual y resulta que queremos que el niño tenga las mismas horas de educación virtual como la recibía de educación presencial y entonces los evaluamos de la misma manera, reciben el contenido de la misma manera y estamos utilizando la educación virtual, tenemos que generar procesos distintos porque estamos generando un cansancio visual, un cansancio emocional y un cansancio que no va a generar aprendizaje. Por eso es importante entender que cuando se trata de aprendizaje, es importante que cuando se trata de aprendizaje, la alianza entre la neurociencia y la inteligencia artificial puede ser sinérgica, porque la neurociencia nos dice cómo podemos llegar y la inteligencia artificial nos va a decir cómo podemos utilizar lo último en tecnología para generar procesos de aprendizaje y también procesos de enseñanza que generen cambios en la vida de los estudiantes, que generen aprendizajes y que generen nuevas enseñanzas. Por eso, esos vínculos entre neurociencia y la inteligencia artificial en materia de educación. Un buen entendimiento de los procesos de aprendizaje específicos mediante la neurociencia puede servir de base para la inteligencia artificial. Es decir, si queremos utilizar la tecnología para enseñar mejor, es necesario conocer cómo funciona el cerebro y cómo podemos llegarle en esos procesos de aprendizaje óptimos que requieren los niños. Recuerden que hablábamos de la generación Z, la generación A, hablábamos de la generación X2, triple A ahora, pero ahora hablamos de una generación post-pandemias. Y entonces el trabajo se acabó, lo que entendíamos por profesiones hoy en día toca reinventarse. Entonces, ¿qué significa? Que la neurociencia nos va a aportar las herramientas fundamentales para comprender el cerebro y para que la tecnología pueda responder adecuadamente a lo que requiere el cerebro de cada niño. Mientras la educación hoy en día es simultánea, la educación hoy en día es mayoritaria en un salón de 20, 40, 30 estudiantes, la inteligencia artificial busca de una u otra manera, con los datos que nos da la neurociencia, llevar a cabo experimentos y procesos de enseñanza de acuerdo al proceso de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, eso es lo importante. La neurociencia nos permite conocer el cerebro y nos da los datos necesarios para que la inteligencia artificial responda adecuadamente a lo que sienten, piensan y cómo aprenden los niños. Recordemos que en este momento de pandemia, nuestros niños y jóvenes están aprendiendo de manera distinta. Quizás hay que modificar muchas paradigmas que tienen nuestros padres de familia. En este momento hay padres de familia que están preocupados porque sus hijos no han recibido la cantidad de contenidos. En este momento los padres de familia están preocupados porque sus hijos van a perder el año. ¿Y será que van a perder el año o los niños y jóvenes están aprendiendo de manera distinta? Quizá
ya es el espacio propicio para utilizar la tecnología adecuadamente y que podamos generar procesos de aprendizaje de acuerdo a las realidades y a los contextos en que se encuentran. Por eso, ¿cuáles son los vínculos entre neurociencia y la inteligencia artificial en materia de educación? Las neurociencias proporcionan a la inteligencia artificial aquellos comportamientos de aprendizaje. Es decir, cada niño aprende de manera distinta y hay que darle a la inteligencia artificial aquellos comportamientos de aprendizaje para que de una u otra manera la inteligencia artificial, conociendo los patrones de aprendizaje de nuestros niños, pueda llegar de acuerdo a esos patrones de manera generada, de manera múltiple, de manera extendida. Es decir, que la inteligencia artificial se adapta porque somos nosotros, como decía la profesora anterior, somos nosotros los que creamos los algoritmos de la inteligencia artificial. Entonces somos nosotros los que tenemos que darle los datos para que respondan adecuadamente a lo que necesitan los niños y jóvenes en este contexto determinado. Para eso es importante tener en cuenta varias relaciones. Entonces, ¿qué relaciones vamos a encontrar? La inteligencia artificial puede rastrear y buscar gran cantidad de datos para entender cómo ocurre el aprendizaje. En un salón con 40 niños, la inteligencia artificial nos permite entender que cada niño aprende de manera distinta y que el contenido debe dársele a cada niño de acuerdo a los procesos de aprendizaje que él tiene. Pero también la inteligencia artificial puede determinar en qué momento el aprendizaje es diferente o se desvía de los objetivos. Pasa como con las redes sociales. Entonces, si aquí estamos dos personas en este salón donde yo estoy, hay dos personas con el mismo computador y estamos buscando la misma información en Google. Google va a botar información de acuerdo a lo que cada uno de nosotros busque continuamente en Google. No va a rastrear ni a botar la misma información. Entonces, la inteligencia artificial nos permite conocer a cada niño. La inteligencia artificial nos permite entender la realidad de cada niño y entender sus procesos de aprendizaje y adaptarse la enseñanza a cada proceso de aprendizaje que tengan nuestros niños. Por eso, en estas imágenes que el comunicador de la Confederación hacía, hemos entendido solo la inteligencia artificial con el robot. Por eso les invitaba a ver la serie Mejores que Nosotros, una serie que intenta que el robot sea igual a los seres humanos, pero en qué no se puede lograr parecer al ser humano por más algoritmo, en que no logran entender completamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, no logran comprender la humanidad. ¿Y qué nos hace nosotros, a los seres humanos? Pues potenciando preferiblemente lo que nos hace humanos, como la bondad, como la ternura, como la misericordia, como la compasión, y es ahí lo que nos hace distintos a nosotros como escuela católica. Se sabe, el acto de aprender tiene un aprendizaje, un componente individual. Todos aprendemos de manera distinta. A pesar de esto, que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, que Gardner nos hablaba de las inteligencias múltiples, nuestras aulas están diseñadas para proporcionar un aprendizaje común, ¿no? Está para otorgar un aprendizaje común para todos los niños. En ocasiones, las diferencias individuales es un elemento crucial para obtener lo mejor de cada niño y en este caso debemos adaptar al aprendizaje. Como dice Rodrigo Casanova, es necesario reducir las horas aulas del profesorado para preparar. Yo creo que se trata de utilizar la inteligencia artificial, la tecnología que tenemos de punta para elaborar procesos de aprendizaje individuales. Ya la UNESCO nos decía que de una u otra manera, en medio de esta pandemia, desde la casa, cada niño aprende de manera distinta. Entonces, los docentes debemos generar procesos de responsabilidad para que cada niño acceda al material que nosotros le otorguemos, pero pueda jugar con ese conocimiento de manera distinta. Es lo que se llama la pedagogía de la lentitud. Se trata de darle a los niños las herramientas fundamentales para que él pueda rumiar el contenido, pero pueda de una u otra manera conjugarla con la vida, que es lo que el Papa Francisco en el Pacto Educativo nos invitaba. ¿Cuál es el problema que tenemos en la educación? Que no hay una alianza entre la vida y la escuela.
Muchos de nosotros asistimos a los colegios o escuela, universidad, pero de una u otra manera la escuela y la universidad no nos preparó para vivir en un momento de pandemia, no nos preparó para responder a este momento de crisis e incertidumbre. Se trata entonces de que utilicemos la tecnología, conocida aquí como inteligencia artificial, para responder adecuadamente a cada proceso de los estudiantes, es decir, los docentes preparamos el contenido, pero la inteligencia artificial adapta el contenido a las realidades y a las particularidades de cada estudiante. Por eso de lo que se trata es de utilizar el aporte de la neurociencia para que la inteligencia artificial sea más cercana a la vida que nosotros estamos teniendo, a nuestras realidades y contextos particulares. Las investigaciones neurocientíficas en casos individuales han demostrado que la información detallada sobre cada persona puede revelar también abundante información sobre sus patrones de aprendizaje. Quizás nosotros podamos utilizar la tecnología para conocer a cada estudiante y adaptar esta tecnología para poder llegarle al punto, a lo que cada estudiante necesita. No obstante, pues obviamente esto es muy costoso y como decían algunos de nuestros profesores, la tecnología no alcanza a llegar a todos nuestros hogares. En América Latina, 160 millones de niños abandonaron la escuela una vez comienza la pandemia y esos 160 millones de niños, 80 millones de niños van a la escuela por alimentación en los colegios públicos o del Estado, pero también el 50% de estos niños tienen acceso a un computador y el 60% no tienen acceso a Internet. Entonces, esto nos propone que uno de los principales desafíos en un congreso de inteligencia artificial es romper con la brecha digital que tienen la gran mayoría de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la ausencia del Internet, también que a nosotros los maestros no nos han preparado en la tecnología tecnológicamente necesaria en nuestras universidades. Faltan todavía procesos de inteligencia artificial, procesos de neurociencia. Hay que entender que a nosotros poco se nos hablaba de neurociencia cuando hacíamos universidad y mucho menos de inteligencia artificial. Hay que cambiar el paradigma de la escuela que solo está centrada en los contenidos y entonces pensamos que entre más contenido le demos a los estudiantes vamos a lograr conocimiento. Entonces, todo esto nos obliga a repensarnos. Y todo esto nos obliga a repensarnos y entender que cada niño tiene una manera distinta de aprender y que la inteligencia artificial nos permite llegar a cada niño utilizando algoritmos y utilizando las herramientas de tecnología. Sin embargo, el aprendizaje detallado que proporcionan las neurociencias puede llevarse al terreno de la inteligencia artificial con el fin de ampliarlo. Y entonces, el factor sorpresa, por ejemplo, la neurociencia nos dice que el factor sorpresa es fundamental. Que es fundamental a la hora de aprendizaje. Yo estoy aquí hablando, pero como dice Francisco Mora, si por aquí pasa una jirafa, todos van a poner atención más a la jirafa que a lo que yo estoy diciendo, porque el factor sorpresa siempre es importante. Los docentes se nos olvida el factor sorpresa. Nosotros preparamos la clase de la misma forma y de la misma manera, y entonces se nos obliga a incluir el factor sorpresa en nuestros espacios de aprendizaje. Se nos obliga a utilizar la tecnología para generar otras experiencias totalmente distintas. Por eso, de lo que se propone es que la inteligencia artificial acopia todos esos datos que nos otorga la neurociencia en el plano personal con miras a diseñar la trayectoria de cada niño. Lógicamente, para esto necesitamos tecnología, necesitamos que cada profesor a la vez que tiene la información de cada niño por medio de la tecnología, diseñe una propuesta de aprendizaje y el Internet, la tecnología y todos los medios tecnológicos a su alcance adapta ese conocimiento que coloca el profesor a las realidades de cada niño, a los elementos que cada niño necesita para poder aprender. De este modo, mientras las neurociencias se estudian en pequeños grupos, la inteligencia artificial se aplica en gran escala, como dicen varios profesores. Pues es muy difícil a veces llegar a todos a hablar de inteligencia artificial cuando la brecha digital es tan grande, cuando el acceso a Internet es tan malo, el acceso a Internet es malo, no todos los niños tienen computador de calidad, ni siquiera nosotros los profesores tenemos un computador a veces que tenga todas las herramientas, como dice la profesora Inés, somos analfabetos digitales, sí, quizás nosotros nos formamos en una época donde todavía la tecnología no estaba tan avanzada, pero esto nos obliga
obliga a prepararnos como docentes continuamente, pero ojo, necesitamos como escuela católica mantener ese equilibrio entre la calidad, es decir, asumir la tecnología, el aporte de la tecnología, el aporte de la neurociencia, pero cuidar la identidad. Nosotros ¿educamos para qué? Para sembrar humanidad, insiste el Papa Francisco. Si se desea garantizar un mundo en el que cada niño saque el máximo provecho de su potencial, entonces el aprendizaje personalizado es fundamental. Alguien dirá, pero cómo podemos entonces educar? ¿Cómo podemos nosotros educar de manera personalizada con salones donde hay 40 estudiantes? Pues ahí la inteligencia artificial nos da las herramientas necesarias para poder adaptar el aprendizaje a cada niño, conociendo a cada niño. ¿Cómo lo conoce? Pues como hace Facebook. Facebook ahorita tiene la información de cada uno de nosotros y sabe qué noticias pasarnos en Facebook. Lo mismo YouTube. YouTube tiene la información que nosotros tenemos y nos da la herramienta fundamental. Por eso, como decía el profesor, que de una u otra manera, de qué manera pueda afectar la realidad. Los invito a ver este video donde el Papa Francisco nos invite desde un pacto educativo a no romper con esa humanidad que debemos sembrar. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Entonces, ahorita el profesor Carlos Pino nos dice que de manera presencial cada alumno aprende de manera particular. Claro, ahorita en medio de esta pandemia nos estamos dando cuenta que más extrañan los niños y los jóvenes en medio de esta pandemia. Extrañan su escuela, extrañan sus amigos, extrañan sus maestros. Nosotros como maestros extrañamos la presencialidad, los niños, los jóvenes, extrañamos la mirada, la sonrisa, la cercanía. Eso es lo que yo al iniciar decía. Nosotros tenemos que lograr el equilibrio, ¿no? Tenemos que lograr el equilibrio, cuidar la identidad, lo que nos hace humanos, ¿sí? Hoy uno de los grandes desafíos que tenemos como escuela católica es reinventarnos como ser humano. Y reinventarnos como ser humano significa que hay que potenciar todo aquello que nos hace humano. La bondad, la cercanía, la convivialidad, la compasión, la misericordia. Eso es importante, pero también tenemos que reconocer que estamos en un mundo que avanza vertiginosamente y que tenemos que asumir la tecnología rápidamente para responder. Pero recuerden que Google no puede enjuagar una lágrima. Recuerden que Google no puede dar un abrazo. Entonces tenemos que lograr este equilibrio, ¿sí? Tenemos que lograr este equilibrio, este pacto con la tecnología para humanizarnos. La tecnología no nos puede deshumanizar y hay que tener cuidado, como decía el Papa, al lanzar el pacto educativo global. La tecnología no puede afianzar esas diferencias que tenemos como sociedad, la brecha digital. La tecnología también no puede de una u otra manera romper con los esquemas de humanidad, de fraternidad, porque tenemos grandes desafíos, ¿sí? Cuidar la identidad, pero también ese cuidar la identidad está cuidar la casa común, aprender a vivir como hermanos y hermanos. Nos dice el padre Belis, ¿cómo realizar una evaluación a la luz de la inteligencia artificial? Pues mucho más. Ya hay plataformas que nos permiten evaluar de acuerdo a las realidades de cada niño. La plataforma permite conocer cómo aprende el niño y adaptar una evaluación de acuerdo a los procesos como tal. Entonces, inteligencia artificial y educación, espero no pasarme del tiempo que me asignaron, inteligencia artificial y educación.
Entonces, la inteligencia artificial se apoya en grandes cantidades de datos. Entonces, les recuerden que la inteligencia artificial tiene grandes cantidades de datos. La inteligencia artificial permite acceder a miles y miles de datos de estudiantes, formas de ser. Entonces, esos algoritmos de la inteligencia funcionan mejor cuando se enriquecen regularmente, ¿sí? Por eso debemos tener siempre en cuenta que los seres humanos somos quienes elaboramos esos algoritmos y esto significa que solo funcionarán correctamente en base a la información que nosotros le damos, ¿sí? Entonces es importante de una u otra manera que nosotros continuamente estemos dándole información a la tecnología. Los invito nuevamente a ver Mejores que Nosotros. Van a decir ustedes que me la pasé viendo Netflix en pandemia, pero vean Mejores que Nosotros. Tratan de darle a una robot toda la información necesaria para que ella sienta, para que se enamore, e incluso hasta que para la robot tenga relaciones sexuales con el ser humano, pero jamás va a lograr reemplazar al ser humano, termina matando la robot, ¿sí? Porque a la robot le dieron el algoritmo para cuidar al ser humano y ese cuidar significa que tiene que matar al que le haga daño. Entonces nosotros tenemos que darle toda la información, a la inteligencia artificial para que responda adecuadamente, pero jamás va a reemplazar la humanidad. Por eso nosotros como escuelas católicas tenemos que defender que la presencia, la humanidad del docente es importante. ¿Por qué? Porque la empatía, la simpatía, esos vínculos que nos hacen cercanos no van a ser reemplazados con la tecnología. Pero la tecnología sí nos va a dar las herramientas fundamentales para acercarnos a cada niño de acuerdo a sus modelos de aprendizaje, a sus niveles de aprendizaje, de acuerdo a su capacidad de aprender también. Y vivimos en un mundo hiperconectado, interconectado. Tenemos toda la información suficiente para resolver los problemas del mundo, pero también aquí en la inteligencia artificial hay que tener en cuenta lo ético. ¿Sí? La ética es fundamental. ¿Por qué? Porque la ética es cómo vamos a utilizar nosotros esta tecnología para el servicio y no para el dominio. ¿Sí? La tecnología debe ser usada para el servicio. ¿Y cómo recuperamos este mundo? Tenemos toda la información necesaria para detener el cambio climático y no lo hemos hecho. O sea que no solo se necesita el conocimiento, se necesita una nueva conciencia. Ahí entra en juego lo que es la ética. E incluso entra en juego lo que en la escuela católica llamaba mucho como espiritualidad, que en nuestros contextos pensamos que la espiritualidad es la clase de religión y no tiene nada que ver con la clase de religión. La espiritualidad tiene que ver con la manera de sentirme interconectado con el mundo, con todos los seres vivos. Y esto también es importante a la hora de humanizar el conocimiento de la inteligencia. Segunda característica que nos da, es fundamental que se garantice el acceso a gran cantidad de datos emanados de los diferentes contextos de aprendizaje. Yo siempre digo que las reuniones de docentes a veces nos reunimos solo para preparar cosas y los docentes están cansados de escuchar tantas reuniones. Yo siempre digo que si el Señor vuelve, el Señor nos va a encontrar más reunidos que unidos, porque vivimos reunidos, pero qué bonito sería que los docentes, esas reuniones donde compartamos experiencias, donde compartamos posibilidades, donde compartamos cada uno de nosotros y que esos datos sean importantes a la hora de garantizar información. Es importante que la inteligencia artificial tenga información de nuestros niños, tenga información de lo que nosotros hacemos, tenga información de las realidades, de las familias, porque no es lo mismo un niño que tiene desayuno en su casa, un niño que llega a la escuela sin desayunar. No es lo mismo un niño, lo mencionaban ahora en los comentarios, ahorita que los niños están en la casa, no es lo mismo un niño que esté acompañado por sus abuelos, por su papá, o que no esté acompañado por nadie en la casa, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera hay un acompañamiento y hay que brindar toda esta información a la hora de acercarnos a las realidades? Por eso la inteligencia artificial nos brinda las herramientas fundamentales para entender de una u otra manera los diversos contextos a lo largo y ancho del mundo. Alguien hablaba de la educación intercultural. Pues claro, si estamos basados en algoritmos y en inteligencia artificial, pues vamos a responder a cada niño de manera distinta. Por eso la inteligencia artificial nos va a permitir crear modelos de aprendizaje más sólidos que satisfagan las necesidades de aprendizaje y tomen en cuenta toda clase de educandos en el mundo entero. Ahorita están apareciendo
Ahorita están apareciendo colegios virtuales y lo que vamos a ver es la virtualidad en exceso. Y entonces en Chile, mencionaba algún profesor en Chile, en Colombia ya aparecieron que a partir del año entrante 8 colegios virtuales van a llegar respondiendo. Sí, es muy importante la virtualidad, pero el niño necesita aprender. Como decía don Bosco, el patio es el mejor aprendizaje. Y entonces, si los niños no van a la escuela y solo se quedan en la virtualidad, pues van a tener una educación muy coja, van a ser grandes científicos, van a ser grandes filósofos, van a ser grandes conocedores, van a tener grandes conocimientos, pero no van a tener la humanidad que necesitamos para transformar el mundo. Hay otra serie en Netflix que recomiendo ver, se llama Salvación, y entonces en esta serie Salvación analizaban de que va a venir un meteorito dentro de los 160 días y entonces una empresa con gran inteligencia artificial y ciencia empezaba a tomar a los más inteligentes del mundo. Entonces lo primero que hicieron fue abrir un arca de Noé subterráneo y empezaron a capturar a los científicos, empezaron a capturar a los físicos, químicos, a los grandes conocedores del conocimiento y al final se dieron cuenta que hacían falta los poetas, que hacían falta los pintores, que hacían falta los docentes, que hacíamos falta nosotros los profesores y la reflexión giraba, de nada sirve el conocimiento si no tenemos la capacidad de soñar, si no le imprimimos belleza al mundo y eso es lo que tenemos los docentes. Los docentes tenemos que tener la capacidad de generar sueños, de sembrar utopías, esas utopías que nos permiten levantarnos todos los días y decir yo puedo seguir, esas utopías que nos permiten seguir adelante, ¿sí? Porque en medio de esta incertidumbre el conocimiento lo tenemos en Google, pero una llamada de un amigo que le pregunte cómo está, cómo amaneció, cómo se siente es importante. Por eso los docentes hoy en día debemos tener esa capacidad humana, no olvidarnos de esa capacidad humana que es importante. Sí, la inteligencia artificial nos da los algoritmos para responder a las realidades de cada niño, pero el docente pone la humanidad, que es la clave que necesitamos en este contexto de pandemia. Y es la alternativa paradigmática que el Papa Francisco nos dio en Fratelli Tutti. ¿Cuál es la alternativa paradigmática? Nadie se salva solo frente a su computador, nos salvamos todos juntos. ¿Y de qué manera todos juntos proponemos soluciones que nos permitan que los niños y jóvenes aprendan mejor, pero también sacar mejores personas para que necesitan nuestros pueblos y nuestros países como tal? ¿Cuál es la cuarta característica? Los seres humanos se parecen en cuanto a la manera en que aprenden, ¿no? Pero los métodos pedagógicos varían en función de sus situaciones. Por eso estas diferencias pueden quedar reflejadas en los datos proporcionados. Los resultados pueden ser mucho más pertinentes si somos capaces de captar y reflejar estas diferencias en los datos recopilados, algo que ayudaría mucho a la inteligencia artificial entendiendo, comprendiendo mejor el cerebro. Ya sabemos que todo pasa por la emoción, ya sabemos que en el cerebro primero la emoción y la emoción nos permite entender si de una u otra manera nosotros podemos, esto me sirve o no me sirve. Recuerde que el cerebro hace el proceso de cuando capta información, mirar si este aprendizaje me sirve o no me sirve. Recordemos que el carácter emocional del ser humano es mucho más primitivo que la parte racional. Y entonces, como decía don Bosco, no solo don Bosco, sino lo que decía el Evangelio, el corazón es importante para que haya aprendizaje. Los mejores profesores no son los que tienen mayor información. Hay profesores que tienen doctorado, postdoctorados y tienen toda la información, pero también es importante asumir es importante que podamos llegar. Por eso en Colombia hay un premio llamado Compartir al Maestro. Generalmente se premia al docente más preparado, pero resulta que en los últimos años nos hemos dado cuenta que los que ganan este premio son los maestros que logran empatía con sus estudiantes, que logran conectar emocionalmente con sus estudiantes. Y esto es clave en el aprendizaje y es clave también en la inteligencia artificial, porque yo puedo tener todos los datos y toda la información, pero si no logro conocer la realidad de cada estudiante va a ser muy difícil. Por eso tenemos todo el conocimiento, tenemos la tecnología suficiente, pero no hemos sabido responder a los problemas fundamentales que el ser humano tiene. Por eso es necesario vincular
tecnología en la escuela, pero también humanizar. Por eso la inteligencia artificial cuenta con las interacciones digitales para comprender el aprendizaje, y eso comienza con la evaluación de las capacidades y el comportamiento. Yo creo que es claro que la tecnología permite entender cómo aprende cada ser humano para responder adecuadamente a este ser humano. Ahora sabemos que lo que necesitamos como tal es empoderar a los niños mediante capacidades y comportamientos y no necesariamente atiborrarlos de información. Y ese es el error de nuestra educación en Latinoamérica. Nuestras escuelas han sido comprendidas y han sido concebidas desde el conocimiento. Son escuelas de contenidos y entonces a nosotros los docentes nos preocupa y nos evalúan si hemos sido capaces de generar gran cantidad de conocimiento y resulta que no, es necesario generar habilidades, comportamiento, es necesario generar aquellas capacidades que el niño necesita en este contexto. Por eso que se dice que la escuela es un laboratorio existencial, ético, un laboratorio de vida donde el niño aprende a pelear, pero a reconciliarse, donde el niño aprende los problemas que vamos a tener en la vida, pero a veces nos falla las cargas administrativas de nuestros colegios. Nuestras cargas administrativas son muy duras, cargas administrativas donde hace poco en un colegio yo hablaba de la importancia de la sonrisa. Si queremos una educación humana, hay que potenciar todo lo que nos hace humano. La sonrisa, el humor, es algo característico del ser humano, ¿no? Un animal no sonríe o se ríe como se ríe el ser humano. Pero entonces un profesor en un colegio me decía, pero si pasa un coordinador o un director y nos estamos riendo, de una vez dice que no tenemos dominio de grupo. Nos hablan de que hay que utilizar la tecnología, pero si yo paso películas, entonces me dicen que no preparo clases. Yo creo que tenemos que tener la actitud suficiente para generar procesos de aprendizaje nuevo, pero también procesos de enseñanza. Ya la educación no debe estar centrada en contenidos, porque nos dimos cuenta que una educación centrada en contenidos no nos ha permitido resistir o hacer frente a lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia. La inteligencia artificial brinda una gran oportunidad para llevar a cabo no solo una, sino múltiples evaluaciones. El Internet, la tecnología nos permite evaluar a los niños de diferentes maneras y saber si aprendió. Las normas en que se basan los algoritmos deben tomarse debidamente en cuenta, ¿sí? Por eso es necesario la cantidad de datos y es importante los datos que nosotros tenemos de una u otra manera para poder responder a lo que los niños quieren. Y ya se me está cumpliendo la hora. Por eso la inteligencia artificial es una herramienta que guía a los docentes en la búsqueda del camino correcto para intervenir en favor de los alumnos que se esfuerzan por aprender. Esa intervención es el resultado de datos que han sido contrastados con el fin de erradicar prejuicios que se basan en la diversidad y que no emplean un enfoque de modelo único. Por lo tanto, los docentes pueden estar seguros que la inteligencia artificial nos dará las herramientas necesarias para responder adecuadamente a los niños. ¿Cuáles son los peros? Como han dicho la mayoría de profesores, no tenemos la competencia digital los profesores suficiente para responder con tanta tecnología, no tenemos la tecnología suficiente, los niños no tienen la tecnología suficiente, entonces de una u otra manera nosotros jugamos ahí un papel. Por eso la inteligencia artificial nos da la posibilidad de adaptar el aprendizaje a cada niño, ¿no? Nos permite conocer a cada niño para poder responder adecuadamente. Quizás nosotros sin tanto de inteligencia artificial en las escuelas católicas hacíamos esto, nosotros intentábamos conocer a cada niño para responder. Quizás por la gran cantidad de niños evaluábamos de manera igual a todos o dábamos las clases de manera igual. Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Quizás va a ser más rápido que lento con todo lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, pero la inteligencia artificial, utilizar la inteligencia artificial para la escuela es un buen trabajo porque nos permite preparar a los niños para la vida y no solo a ellos, sino también a nosotros que estamos en este contexto. Il valore delle nostre pratiche educative non sarà misurato semplicemente dal superamento di prove standardizzate, bensì dalla capacità di incidere sul cuore di una società e di dare vita a una nuova cultura. Un mondo diverso è possibile, richiede che impariamo a costruire. E questo coinvolge tutta la nostra umanità.
sia personale che collettivo. Y entonces, como dice el Papa Francisco, ya me cumplí mi hora, son 3 acciones concretas nosotros de que desde la Escuela Católica de América queremos responder al pacto educativo. No basta con el conocimiento, necesitamos conciencia, es decir, una nueva mente y un nuevo corazón, pero también necesitamos también una práctica nueva, que es reinventarnos como humanos. Y por último, rescatar la inteligencia cordial, sensible y emocional, que es clave, pero también la inteligencia espiritual. Recuerde que la ciencia y las tecnologías nos ayuda, nos responde cómo funciona el cielo, pero resulta que no nos ayuda a cuidar el cielo. Pues por eso necesitamos una ética y una espiritualidad para humanizar la ciencia, la tecnología y por supuesto hay que humanizar la inteligencia y por supuesto hay que humanizar la inteligencia artificial para que no nos pase lo que las películas Terminator y todas estas películas donde la máquina termine dominando al hombre y nosotros terminamos sometidos a ellos. Muchísimas gracias, un saludo de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Somos la red más grande de educación católica de América. Mil gracias.